Yo tenía apenas 12 años cuando crucé las rejas del convento por primera vez. Era una mañana fría, de esas que cortan la piel como cuchillas invisibles, y sin embargo, lo recuerdo como si el sol hubiese estado brillando solo para mí. Mi madre me sostenía la mano con fuerza, como si supiera que no volvería a sostenerla nunca más. Ella no lloró, no me dijo nada, solo me entregó, como quien entrega un cordero al altar, y se alejó en silencio. La puerta de hierro se cerró detrás de mí con un ruido seco, y supe en ese instante que había dejado de ser niña. Allí dentro, entre muros gruesos, vitrales opacos y el aroma persistente de incienso viejo, comenzó una vida de silencios y secretos. Yo no lo sabía todavía, pero no era un lugar de santidad, era un lugar de ocultamiento, y lo que se ocultaba no eran solo errores humanos, sino verdades que estremecerían el alma de cualquiera. Desde el primer día, supe que no podía hablar. Las monjas caminaban como sombras por los pasillos, con los ojos bajos y las palabras medidas. El silencio era más fuerte que las campanas, más imponente que los vitrales. Solo se hablaba para rezar, solo se cantaba para obedecer, solo se lloraba en la oscuridad de la celda, donde nadie podía verte. Me enseñaron a callar antes de enseñarme a pensar. Si tú también has sentido alguna vez que el silencio pesa más que la fe, si alguna vez te dijeron que obedecer era amar, aunque doliera, entonces escucha, porque lo que voy a revelar no es para cualquiera, y quizá esta historia no dure mucho tiempo en el aire, quizá haya quienes intenten callarla, así que abre tu corazón y quédate hasta el final. No era un convento cualquiera, era antiguo, fundado en el siglo XIX, escondido en las colinas detrás de la ciudad. Las paredes estaban llenas de humedad y oraciones que ya nadie recordaba. A veces, al caminar por los pasillos, sentías que alguien te observaba desde los cuadros viejos o desde las rendijas de las puertas. Y no era imaginación, no siempre estábamos solas. Cada mañana comenzaba a las 5, sonaban las campanas y debíamos vestirnos en absoluto silencio. La oración matutina duraba 1 hora, de rodillas, con los ojos cerrados. Yo era pequeña, me dolían las rodillas, pero no podía moverme. Si lo hacía, una mirada bastaba para que supiera que había pecado. Después, trabajábamos, lavábamos ropa, cocinábamos para los ancianos del hospicio contiguo, limpiábamos los pisos de piedra con escobas gastadas. Yo era una niña, pero me trataban como una adulta, y si me enfermaba, rezaba. No había doctores, no había descanso. El dolor es una prueba, el sacrificio es el camino, nos repetían. Pero, ¿a qué camino me llevaban realmente? Una noche, mientras todas dormían, escuché pasos. Era como si alguien caminara descalzo por el pasillo largo del dormitorio. Me escondí bajo las cobijas, temblando. Entonces la puerta crujió. No se abrió, pero crujió, y detrás de esa puerta, escuché algo, un susurro, una oración que no conocía, y una voz que no era de ninguna de las hermanas. Era masculina y antigua. Yo tenía miedo, pero no podía hablar. Nadie hablaba de esas cosas, porque si lo hacías, te llamaban turbada. Te llevaban al cuarto de silencio, y ahí nadie quería estar. Hay cosas que no se dicen, y hay cosas que no se deben saber, pero si esta historia toca tu alma, si sientes que hay algo en ti que reacciona a cada palabra, comenta abajo, dime qué sientes, y suscríbete, porque hay verdades que necesitan vivir en quienes aún creen en la luz. Los secretos no estaban solo en la noche, también estaban en los libros. Había una biblioteca que no todas podían ver. Yo la descubrí por accidente, siguiendo a la hermana Magdalena, que tenía más de 80 años y se movía como una sombra entre los corredores prohibidos. La vi abrir una puerta oculta detrás de un tapiz. Me acerqué en silencio, y cuando ella entró, me deslicé detrás de ella, sin ser vista. Lo que encontré allí dentro me cambió para siempre. Libros antiguos, manuscritos sin nombre, textos en lenguas que yo no entendía, y en el centro, un libro abierto con dibujos de mujeres arrodilladas ante símbolos que jamás había visto en la iglesia. La hermana Magdalena murmuraba frases que no eran oraciones, parecían invocaciones. Sentí un escalofrío tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me escapé corriendo sin que ella me viera. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que lo que había dentro de esas paredes no era solo fe, era otra cosa, algo más viejo, más oscuro, y aún así,
Me obligué a seguir. ¿Por qué? Me habían enseñado que dudar era traicionar a Dios. Pero, ¿y si el Dios que me mostraban no era el verdadero? ¿Y si lo que adorábamos allí no era la luz? Si llegaste hasta aquí, es porque también tú has sentido la duda como una herida viva. No estás solo. Comenta lo que has sentido, y no dejes que esta historia muera en el silencio. Pasaron los años, mi cuerpo creció, pero mi alma no sabía si se estaba elevando o muriendo. Dentro del convento, el tiempo no se medía en días ni estaciones. Se medía en confesiones, en castigos silenciosos, en rosarios interminables que a veces sentías que rezabas no por fe, sino por miedo. Aprendí a obedecer, aprendí a bajar la mirada, aprendí a no preguntar, pero mi corazón no podía callar. Algo en mí gritaba, aunque mis labios estuvieran sellados. Una tarde, mientras lavábamos las sábanas en el claustro interno, una niña nueva llegó, tendría unos 9 años, y tenía los ojos llenos de agua, como los míos aquel primer día. La hermana Clara la tomó del brazo y la llevó a la capilla sin decir palabra. Yo seguí fregando, pero mis ojos no se movían de aquella puerta. Esa noche, la niña no apareció en la cena, ni en la oración, ni en el dormitorio. Nadie preguntó por ella, nadie pronunció su nombre, como si nunca hubiese existido. Y esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico, porque entendí que había cosas que no solo se ocultaban, sino que se borraban. A veces, pues si pones atención, el alma te habla, no con palabras, con presentimientos, con pesadez en el pecho, con insomnio, con visiones. Y una noche, mientras rezaba en soledad, lo sentí. Algo estaba profundamente mal. Las velas comenzaron a parpadear sin viento. El aire se volvió denso. El silencio se tornó más fuerte que el sonido. Y por un instante, juraría que vi a la niña parada al final del pasillo. Pero sus pies no tocaban el suelo. Y sus ojos no eran de este mundo. Caí de rodillas. Lloré, recé, pero no por fe, sino por miedo. No todos tienen el valor de oír lo que voy a contar. Algunos preferirán cerrar este vídeo, otros lo negarán en su corazón. Pero si tú has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se reconoce en mis palabras, y tal vez, como yo, también tengas heridas que nunca se cerraron. Suscríbete, deja tu comentario, no para mí, sino para que esta verdad no desaparezca como tantas otras lo han hecho en el silencio de los siglos. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. No podía vivir más entre sombras. Una madrugada, robé una llave del despacho de la Madre Superiora. No sabía qué habría, pero la escondí bajo mi hábito. Esperé 2 noches más, hasta que todas dormían profundamente. Crucé el pasillo principal con los pies desnudos. Cada paso era un latido. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que yo. Llegué a una puerta de madera antigua, sellada con una cruz negra. Sabía que era allí. Sentía una fuerza invisible empujarme, o tal vez atraerme. La llave giró con un crujido que me heló la sangre. Dentro, una sala subterránea se abría, oculta debajo del convento. Velas gastadas, símbolos grabados en piedra, cálices que no pertenecían a ninguna misa. Y al fondo, un altar que no era cristiano. Allí, entendí, lo que adoraban en ese lugar no era al Dios del amor, era otra cosa, algo más antiguo, más demandante, más oscuro. El rostro de la hermana Magdalena apareció detrás de mí, en la penumbra. Ahora ya sabes, me dijo, y saber tiene precio. Su voz no era la de una anciana, era firme, profunda, ajena a lo humano. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Solo pude llorar. Ella se acercó y puso su mano en mi cabeza. Rezó palabras que nunca había oído. Mi cuerpo tembló. Mi alma gritaba. Y entonces, todo se apagó. Si alguna vez has sentido que tu alma ha sido tocada por algo que no entiendes, si has tenido sueños que no eran tuyos, dolores que no eran físicos, presencias que no podías explicar, no estás loco, no estás sola. Y esta historia es también tu espejo. Escribe en los comentarios lo que has sentido. Compártelo, porque hay otras voces allá afuera, esperando también ser escuchadas. Desperté en mi celda. No recordaba cómo. Había vuelto, pero tenía una marca en la muñeca, un círculo con una cruz invertida. Intenté lavarla. No se iba. Era como si hubiese sido grabada en el alma. A partir de entonces,
comencé a ver cosas. Las oraciones me quemaban, las estatuas me miraban, las misas me dejaban vacía, y entendí que ya no pertenecía allí. Mi alma pedía salir, gritaba, suplicaba, y una noche, después de 20 años, en ese lugar, hice lo impensable, salté el muro, corrí descalza entre los matorrales, me sangraron los pies, lloré como nunca, y al ver el cielo por primera vez sin vitrales, supe que había vuelto a nacer, pero lo que vi, lo que viví, lo que descubrí, no me dejó ir del todo, y aún hoy, mientras escribo estas palabras, sé que están vigilando, sé que esta verdad podría desaparecer, por eso te pido, escucha con el alma, comparte esto con alguien que necesite abrir los ojos, y permanece cerca, porque en la próxima parte voy a contarte lo que hicieron con las niñas desaparecidas y por qué algunas jamás fueron vistas. Otra vez, después de escapar, pensé que todo había terminado, que al dejar atrás los muros del convento, también dejaría atrás la sombra que me perseguía, pero me equivoqué. Lo que uno vive dentro no se borra con una huida, se queda en la piel, en la memoria y, sobre todo, en el alma. Durante años, guardé silencio. Intenté vivir como una mujer normal. Cambié de ciudad, cambié de nombre, pero cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes volvían, los pasillos oscuros, los susurros en lenguas olvidadas, el rostro sin expresión de la niña desaparecida, y el símbolo marcado en mi muñeca que, aunque ya no estaba visible, ardía de vez en cuando, como si me llamara de vuelta. No hablaba con nadie sobre eso. ¿Quién me creería? ¿Quién estaría preparado para oír que dentro de un convento, donde se supone que mora la gracia, habitan también fuerzas que no tienen nombre? Pero un día, todo cambió. Recibí una carta sin remitente. Solo decía: tú escapaste, ellas no, ayúdanos. Dentro, había una foto antigua. En ella, se veía a un grupo de niñas con hábitos blancos, todas sonreían, menos una. Tenía los ojos vacíos, y yo la reconocí de inmediato. Era la misma niña que sexta desaparecer aquella tarde, la misma que se me apareció flotando en el pasillo, la misma que nunca me dejó dormir tranquila. Mi sangre se congeló, el pasado me había alcanzado, y entendí que ya no podía callar. A ti que estás escuchando esto, ¿alguna vez tuviste un recuerdo tan fuerte que casi pudiste olerlo? Una verdad que nadie más aceptó, pero tú sabías que era real. Entonces, esta historia ¿es también la tuya? Escribe abajo lo que has sentido, porque quizá tu verdad también esté buscando salir. Decidí volver, no al mismo convento, pero a los archivos de la diócesis que lo administraba. Fui como una desconocida. Me presenté como investigadora de patrimonio religioso, y con esa excusa, accedí a documentos que nadie había tocado en décadas. Lo que encontré fue peor de lo que recordaba. Registros de niñas que ingresaban, sin fecha de salida, anotaciones de traslados, sin destino, cartas de familias preguntando por sus hijas, sin respuesta, y al final, un archivo sellado con lacre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías, dibujos, diagramas de túneles bajo el convento, y rituales de iniciación que no tenían nada que ver con la fe cristiana, rituales que exigían sacrificios. No es una metáfora, estoy hablando de cuerpos, de niñas entregadas a ceremonias antiguas, de invocaciones, de sangre, de pactos, y todo, en nombre de una obediencia superior. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma está preparada, pero no todos lo están. Comparte esta historia con alguien que tenga el corazón abierto. Haz que esta verdad no muera, porque cada palabra que escribo podría ser la última. La hermana Magdalena estaba en una de las fotos, pero no como anciana. Era joven, demasiado joven, para la fecha que indicaba la imagen. La foto era de 1932. Casi solté el documento del susto. No podía ser. Ella ya era vieja cuando yo era niña. Entonces, ¿cómo seguía viva más de 90 años después? Me negué a creerlo al principio, pensé que era otra mujer, un parecido, pero entonces vi su anillo, el mismo, el que llevaba siempre, con el símbolo del círculo y la cruz invertida, y ahí comprendí, Magdalena no era solo una monja, era la guardiana del pacto, la que ofrecía, la que cuidaba que el secreto no muriera. No soy especial, no soy valiente, solo estoy cansada de callar, y si estás escuchando esto,
Tal vez tú también. Déjame tus palabras abajo. Ayúdame a que esta verdad no desaparezca entre algoritmos y censura. Suscríbete, porque en la próxima parte voy a decir los nombres, sí, los nombres, de quienes sabían, de quienes participaron, y de las que aún están vivas, esperando ser liberadas. Decir los nombres fue como romper un voto sagrado, pero no un voto con Dios, sino con el miedo. Los escribí uno a uno, temblando, en un cuaderno viejo que guardo bajo llave hasta hoy, no porque quiera ocultarlos, sino porque si desaparezco, alguien más debe encontrarlos. Nombres de monjas, de sacerdotes, de benefactores, todos los que sabían, todos los que callaron, todos los que participaron. Y tú me preguntas, ¿cómo lo sabes? Porque no me detuve en los archivos, porque una parte de mí regresó, sí, volví a ese lugar, a escondidas, muchos años después, ya no como niña asustada, sino como mujer despierta. Fui con una cámara oculta, con un grabador, con una vela en el bolsillo y una oración que ya no venía del catecismo, sino de mi alma. El convento ya no estaba en uso, oficialmente, lo habían cerrado por falta de vocaciones, pero las rejas seguían firmes, y alguien las mantenía limpias. Me colé por un costado, entre los matorrales. El jardín estaba igual, los bancos rotos, la fuente seca, y al entrar, sentí que el aire me reconocía, como si el lugar supiera que había vuelto la que se fue sin permiso. Las sombras seguían ahí, el eco de los pasos, las oraciones que flotaban en el ambiente como voces atrapadas en el tiempo. Fui directo al sótano, ese lugar donde vi el altar, donde escuché la voz de Magdalena, y ahí estaba, intacto, esperando, el altar, los cálices, las marcas en la piedra. Pero esta vez, había una figura sentada, envuelta en un manto negro, cabello blanco, piel de cera. Era ella, hermana Magdalena. No había envejecido un día. Te estaba esperando, dijo, sin moverse. Tienes algo que me pertenece. Quise correr, pero algo en mí me ancló al suelo. Mi cuerpo temblaba, pero mis ojos estaban abiertos. Ya no era la niña que huyó, ahora era la voz de todas las que no pudieron escapar. No vine a devolverte nada, le dije, vine a romper el silencio. Ella sonrió, y su sonrisa fue como hielo quebrándose. Entonces muere con tu verdad, susurró, y la vela en mi bolsillo se encendió sola. Una llama azul, fuerte, como si alguien o algo me dijera que no estaba sola. A veces, cuando la fe es verdadera, las sombras retroceden, y esa llama fue la respuesta, no de una iglesia, no de una doctrina, sino del verdadero Dios, el que vive en lo oculto, el que no se impone, pero se revela. Magdalena gritó, y su voz ya no era humana. El sótano se estremeció, las piedras vibraban, pero yo no me moví. Saqué el grabador, lo dejé encendido, y dije su nombre, fuerte, claro, lo repetí 3 veces. Y el aire cambió, ella se desvaneció, como humo, como si jamás hubiese estado viva. Salí de ahí sin mirar atrás, con la grabación, con las pruebas, con el alma abierta, y por primera vez, libre. Si esta historia llegó hasta ti, no es casualidad. Tú también has sentido que hay más de lo que nos enseñan. Tú también llevas una herida que nadie ve, por eso estás aquí. Comenta lo que has sentido. Suscríbete, no por mí, sino por ellas, por las que no tienen voz, por las que siguen esperando que alguien rompa el pacto del silencio. En la próxima parte, te mostraré la grabación y contaré lo que ocurrió cuando intenté entregarla a la iglesia, lo que me dijeron, lo que intentaron hacer conmigo, y por qué decidí contarlo aquí, antes que me callen para siempre. No fui a la policía, sabía que no entenderían, fui directo al obispado. Llevaba la grabación, llevaba los documentos, llevaba las fotos, y llevaba una verdad que ardía como fuego en mis manos. Me recibió un sacerdote joven. Sonreía con nerviosismo, como quien ya sabe lo que vas a decir y no quiere oírlo. ¿En qué puedo ayudarte, hija?, dijo, como si eso bastara para contener el abismo. Le entregué la carpeta. No dije nada, solo esperé. Al principio, hojeó los papeles con indiferencia, pero al llegar a los nombres, su rostro cambió, y al escuchar los primeros segundos de la grabación, la sonrisa desapareció por completo. Esto no puede salir de aquí, me dijo, por el bien de todos, por el bien de todos. ¿Cuántas veces usaron esa frase para justificar el horror?
¿Cuántas niñas fueron silenciadas en nombre de ese bien? ¿Cuántas verdades fueron enterradas bajo losas de mármol y crucifijos dorados? ¿Usted no entiende? Le dije. Ya salió de aquí, está en la red, está en manos de otras personas. Y si algo me pasa, todo se sabrá. Lo sexta tragar saliva. Sudaba, no estaba preparado para alguien como yo, porque ya no era una niña. Ya no tenía miedo, y sobre todo, ya no estaba sola. Querido hermano, hermana, si llegaste hasta este punto de la historia, es porque tú también has sentido que la fe no debe ser ciega. La fe verdadera no teme a la verdad, la fe no encubre, la fe no silencia, la fe ilumina. Deja tu comentario, suscríbete, haz que esto no se pierda entre los algoritmos de los que prefieren que sigamos dormidos. Salí del obispado con el corazón acelerado. No me persiguieron, no me detuvieron, pero lo supe en el instante en que crucé la puerta. Me estaban vigilando. En los días siguientes, me siguieron autos sin placas. Recibí llamadas sin voz al otro lado. Una noche, alguien intentó forzar la cerradura de mi apartamento. Pero yo no me detuve. Fui a la prensa, fui a internet, fui a ustedes. Tú, que escuchas mi voz ahora, ¿sabes por qué esta historia importa? Porque no es solo mía, porque en cada país, en cada ciudad, en cada templo, hay voces atrapadas, almas que nunca pudieron contar lo que vivieron. Y tú puedes ser la luz que rompa ese ciclo. Comenta, comparte, suscríbete, no como seguidor, sino como testigo, porque si no contamos estas historias, nadie lo hará por nosotros. Y ahora quiero decir algo que nunca había dicho. A veces, me despierto con su voz en mi oído. La niña, aquella que desapareció, aquella que nunca fue encontrada, susurra, gracias, y luego, silencio, sé que donde sea que esté, por fin descansa, pero hay muchas más, y mientras ellas sigan atrapadas en el miedo, en el olvido, en los archivos sellados y las paredes gruesas de instituciones sagradas, seguiré hablando, aunque me cueste la vida, aunque me llamen hereje, aunque me silencien en esta plataforma, porque Dios me dio voz, y ahora sé que fue para esto. En la próxima parte, voy a mostrarte testimonios de otras que también escaparon, que también sobrevivieron, y que, como yo, han esperado años para ser escuchadas. Sus historias son aún más oscuras que la mía. No fui a la policía, sabía que no entenderían, fui directo al obispado, llevaba la grabación, llevaba los documentos, llevaba las fotos, y llevaba una verdad que ardía como fuego en mis manos. Me recibió un sacerdote joven, tenía manos suaves y una sonrisa ensayada, como si lo hubieran entrenado para parecer compasivo incluso frente al infierno. Sonreía con nerviosismo, como quien ya sabe lo que vas a decir y no quiere oírlo. ¿En qué puedo ayudarte, hija?, me dijo, bajando la mirada como si yo llevara un pecado en la frente. Le entregué la carpeta, no dije nada, solo esperé. Al principio, hojeó los papeles con indiferencia, como si fuesen notas de una devota desequilibrada. Pero al llegar a los nombres, su rostro cambió, y cuando reproduje los primeros segundos de la grabación, la sonrisa desapareció por completo. Esto no puede salir de aquí, me dijo, por el bien de todos, por el bien de todos. ¿Cuántas veces se ha usado esa frase como una cortina de humo? Por el bien. ¿De quién? ¿De las víctimas? ¿De los inocentes? ¿O de los cómplices con sotana? ¿Usted no entiende?, le dije. Ya salió de aquí, la verdad no es mía, ya está en manos de otros, y si algo me pasa, todo se sabrá. Lo sexta tragar saliva. Sudaba, no estaba preparado para alguien como yo, porque ya no era una niña, ya no tenía miedo, y sobre todo, ya no estaba sola. Querido hermano, querida hermana, si estás escuchando esto, si aún sigues aquí, es porque tu corazón no ha sido endurecido por el hábito de callar. Es porque tú también sabes que la fe no debe ser ciega. Porque la fe verdadera no teme a la verdad, no encubre, no se protege con documentos sellados ni con amenazas disfrazadas de misericordia. La fe verdadera ilumina. Me fui del obispado sin mirar atrás. Sentía la piel helada y el corazón como tambor de guerra. Sabía que había cruzado un límite invisible, uno del que no se vuelve, uno que divide a los que solo creen, de los que deciden actuar. Esa noche, dormí con las luces encendidas, revisé 3 veces la cerradura, puse una silla contra la puerta, y aún así, soñé con ella, la niña, de pie en la capilla, los ojos abiertos, el silencio más fuerte que todos los rezos, y su voz,
por primera vez, diciendo mi nombre. Los días siguientes fueron una amenaza constante, llamadas sin voz al otro lado, autos sin placas que pasaban una y otra vez frente a mi ventana, un sobre anónimo con una sola hoja, y no sabes con quién te estás metiendo. Pero, ¿sabes qué? Sí sabía, y por eso seguí adelante. Fui a la prensa, me cerraron las puertas, fui a organizaciones de derechos humanos, me escucharon. Sí, pero con ese tono de ya hemos oído todo esto antes, porque el mundo está tan acostumbrado al escándalo, que ya no tiembla ante la verdad, y por eso vine aquí, a ti, a este espacio, a este canal, porque no estoy buscando fama, no busco venganza, solo quiero que alguien escuche, y que no olvidemos, tú, que estás ahí, sabes por qué esta historia importa, porque no es solo mía, porque en cada país, en cada ciudad, en cada templo, hay voces atrapadas, almas que nunca pudieron contar lo que vivieron, y tú puedes ser la luz que rompa ese ciclo. Comenta, comparte, suscríbete, no para mí, sino para ellas, porque el silencio las mata dos veces, una cuando lo vivieron, y otra cuando el mundo decide no escucharlas. Una tarde, volviendo a casa, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. No tenía firma, solo decía, yo también estuve allí, y aún estoy viva. Dentro, una foto, una mujer de mirada quebrada, vestía de civil, pero sus ojos eran los de una prisionera que aún no había escapado. Ese día, entendí que no estaba sola, y que mi historia era apenas una de tantas. Y ahora quiero confesar algo que nunca había dicho. A veces me despierto con su voz en mi oído. La niña, aquella que desapareció, aquella que nunca fue encontrada, susurra, gracias, y luego, silencio, un silencio que ya no duele, un silencio que sabe a descanso. Pero hay muchas más, y mientras ellas sigan atrapadas en el miedo, en el olvido, en los archivos sellados y las paredes gruesas de instituciones sagradas, seguiré hablando, aunque me cueste la vida, aunque me llamen hereje, aunque me silencien en esta plataforma, porque Dios me dio voz, y ahora sé que fue para esto. En la próxima parte, voy a mostrarte testimonios de otras que también escaparon, que también sobrevivieron, y que, como yo, han esperado años para ser escuchadas. Sus historias son aún más oscuras que la mía. Y sus cicatrices aún sangran. No fui la única, nunca lo fui, solo fui la primera en hablar, pero detrás de mi voz había ecos que esperaban ser liberados. Después de publicar mi historia, comenzaron a llegar mensajes, primero, tímidos, luego, desgarradores, mujeres que, como yo, habían vivido años en conventos. Algunas entraron por voluntad, otras, por abandono, y muchas, como castigo disfrazado de vocación. Una de ellas se llamaba Teresa. Me escribió desde Monterrey. Su mensaje decía, hermana, yo también sexta cosas, no sé cómo describirlas. Había una sala donde nos hacían dormir en el suelo durante días. Decían que era para purificar el cuerpo, pero algo pasaba allí. Veía figuras en las paredes, escuchaba voces que no eran humanas, y una noche, cuando abrí los ojos, vi a una monja parada sobre mí. No tenía rostro, solo sombra. Me desmayé. Nunca volví a hablar de eso. Hasta hoy. La historia de Teresa me quebró, no porque fuera nueva para mí, sino porque era idéntica a la mía. Recibí otras cartas. Una mujer en Chicago, otra en Bogotá, una desde Venezuela, que firmó solo con una cruz, todas con detalles tan precisos, que supe que no mentían. Una dijo, nos obligaban a confesar cosas que no habíamos hecho. Si decías que no habías pecado, te acusaban de orgullo. Si llorabas, decían que era debilidad. Si rezabas demasiado, sospechaban de ti. Un día me encerraron en un cuarto oscuro por hablarle a otra hermana sobre mi duda de fe. Estuve 3 días sin luz, sin voz, sin agua. Otra escribió, cuando menstruábamos, nos hacían sentir impuras, nos prohibían hablar, cantar o comulgar. Éramos niñas, teníamos miedo de nuestros propios cuerpos. Nos enseñaron a odiar lo que éramos. Yo leía todo, cada palabra, cada testimonio, y lloraba porque cada historia era un espejo, y juntas comenzaban a formar una verdad mucho más grande. No eran casos aislados, no eran conventos extremos, era un sistema, una estructura, un silencio impuesto por siglos, que ahora comenzaba a resquebrajarse.
Una de las cartas más impactantes vino de una mujer de 71 años. Nunca dijo su nombre, solo me mandó una grabación de voz. Su tono era pausado, pero dolido. Dijo: a los 13 años entré al convento. Mis padres me dejaron allí porque no podían alimentarme. Al principio todo parecía tranquilo, pero luego vino la oscuridad. Nos hacían rezar oraciones que no estaban en la Biblia, en otro idioma, uno antiguo. Una noche desapareció una hermana. Dijeron que se fue, pero encontré su hábito ensangrentado detrás de la sacristía. Nadie volvió a hablar de ella, y a mí me trasladaron al día siguiente. Juré nunca contarlo. Hasta hoy. Puedes sentirlo. Puedes ver que no es una invención. Esto no es ficción. Esto es historia. Pero no está en los libros. Está escrita en cuerpos. Está grabada en almas. Tú, que estás escuchando, ¿qué? ¿Has llegado hasta aquí? No apagues esto. No sigas con tu día como si nada. Comparte esta verdad. Haz que estas voces no vuelvan al silencio. Una de esas mujeres me dijo algo que aún llevo clavado en el pecho. Lo peor no fue lo que nos hicieron. Lo peor fue que nadie nos creyó. Y por eso estoy aquí, no para salvarlas. No soy heroína. Solo soy una lámpara encendida. Una antorcha en medio del túnel, porque cuando varias velas se encienden juntas, la oscuridad no tiene chance. Gracias a estas mujeres, hoy sé que no estoy sola. Hoy sé que lo que viví no fue locura, ni exageración, ni trauma aislado. Fue un patrón, fue una estructura, fue una red, y ahora tú también lo sabes. Por eso te pido algo, no te vayas sin dejar tu huella. Comenta abajo lo que sentiste. Si viviste algo parecido, dilo. Si conoces a alguien, envíale este vídeo. Suscríbete. Haz que esta verdad siga respirando. En la próxima parte, te contaré qué pasó con los archivos secretos, dónde los escondían, y qué descubrí cuando logré hackear un antiguo registro del convento. Encontré nombres, fechas, ubicaciones, y lo que le hicieron a las que intentaron escapar. Durante semanas, investigué sin parar. Cada testimonio que recibía era una nueva pista. Cada palabra, una chispa encendiendo el rastro de un incendio antiguo. Y al final, fue una dirección la que me llevó al umbral de una verdad que casi me consume. Un convento abandonado en los montes cercanos a Puebla. No aparecía en mapas. No tenía nombre visible, solo una cruz de piedra erosionada en el portón y un escudo sin inscripción en el centro. Fui de noche, con una linterna, una cámara y el corazón latiendo como si presintiera que lo que iba a encontrar cambiaría todo. Dentro, el aire olía a humedad y a olvido. Las paredes estaban cubiertas de moho, pero algunas habitaciones aún conservaban símbolos, rostros de santos, pinturas descascaradas de la Virgen. Pero había algo más, marcas detrás de los iconos, círculos, letras invertidas, inscripciones que no eran latinas. Bajé las escaleras que llevaban al sótano. Crujían como huesos rotos. Allí, detrás de un muro falso, encontré lo que buscaba, un cuarto, cerrado con una puerta oxidada. Tuve que forzarla con una palanca que encontré en el jardín. Y cuando entré, supe que ese lugar no había sido tocado en décadas. Había cajas, carpetas, cintas de casete, fotografías en blanco y negro, registros escritos a máquina, nombres, fechas, edades, chicas entre 11 y 16 años. A muchas las conocía, otras eran nuevas, y algunas llevaban una marca al lado del nombre, un círculo rojo, al final de cada carpeta, un código, QR. Lo encontré tantas veces que supe que no era casualidad. Vi la misma marca en varias fotos antiguas, en los brazos de las niñas, y en un altar grabado en piedra. VR, voces raptadas. Eso era, no solo cuerpos. Se robaban la voz, la historia, la memoria. Y entonces encontré el cuaderno, uno distinto, escrito a mano, con tinta marrón ya casi desvanecida. No tenía nombre, solo decía en la primera hoja: las que huyeron, y lo que les pasó. Lo leí con el alma temblando. Eran notas hechas por alguien desde adentro, alguien que había visto todo, y que, tal vez, no pudo escapar. Julieta, 12 años, escapó por el acueducto, fue encontrada 3 días después en el bosque. No hablaba, no reconocía a nadie. Fue recluida en el refugio San Lázaro. Beatriz, 14 años, descubrió el libro de invocaciones. Quiso denunciarlo.
desapareció en la capilla. El lugar fue cerrado por 3 días, luego reabierto con nueva pintura. Esther, 11 años, dejó una carta bajo el altar. Decía: no quiero ser sacrificada. Nunca volvió a aparecer. Leía y lloraba, y sentía que ellas estaban allí, a mi lado, esperando que alguien las nombrara, que alguien las recordara, que alguien contara la historia que se prohibió escribir. Si estás aquí, si escuchas mi voz, por favor, di sus nombres. Comenta con un corazón si no sabes qué decir. Haz que esta historia se extienda más allá del olvido. No permitas que otra generación crezca sin saber lo que se hizo en nombre de la obediencia. Tomé fotos, grabé cada rincón, y antes de salir, vi algo que hasta ahí no sé si fue real. En la pared, detrás del último estante, una frase escrita con carbón: aún estamos aquí. Volví a leerla, una y otra vez, y sentí que no era una advertencia, era un llamado. La verdad ya no podía esconderse más, estaba viva, palpitante, y pedía ser contada. Cuando salí de ese lugar, el cielo comenzaba a aclarar. El sol aún no había salido, pero una luz gris y profunda envolvía el camino, y supe, en lo más profundo, que acababa de cruzar una puerta sin retorno. En la próxima parte, voy a contarte qué encontré en las grabaciones, porque no eran solo documentos, había voces, cantaban, gritaban, rezaban, a algo que no era Dios, y una de esas voces era la mía. Tardé varios días en atreverme a escuchar las cintas. Las traje conmigo, las digitalicé, y durante noches enteras las escuché una por una. Cada clic del reproductor era como abrir una puerta al infierno, porque esas voces no eran humanas, no todas. La primera cinta tenía fecha, 13 de abril de 1997. La etiqueta decía: Oficio Menor Sala Subterránea. La reproduje. El sonido era antiguo, rasposo, pero se oía claramente: respiración, pasos, un grupo de niñas cantando. No en español, no en latín, era otro idioma, uno que jamás había oído, y sin embargo, lo entendía. La letra decía: aceptamos el velo, renunciamos al nombre, nuestro cuerpo ya no es nuestro, el sacrificio nos abre la puerta. Tuve que pausar, mi pecho dolía, como si cada palabra rasgara algo dentro de mí que yo misma había sellado hace años. Pasé a la segunda cinta. Esta no tenía etiqueta, solo un número, 17. Cuando la reproduje, sentí un frío en la espalda. No era una misa, era un ritual. Se oían campanas, susurros, un coro de voces femeninas, y una más joven, una voz que reconocí. Mi voz. No recordaba haber hablado en ese tono, no recordaba haber dicho aquellas palabras, pero ahí estaba. Yo entrego mi alma a la madre del silencio. Yo me hundo para que otras asciendan. Yo borro mi nombre. Yo cierro los ojos. Lo repetía, una y otra vez. Hipnótica, rota. Vomité después de oír eso, no figurativamente, literalmente. Mi cuerpo no pudo soportarlo. Como si finalmente reconociera lo que había vivido, lo que había sido borrado. Después, el silencio, pero no uno cualquiera. Un silencio espeso, como si algo estuviera respirando del otro lado de la cinta. Y entonces, un grito, agudo, infantil, inhumano. Apagué todo. No podía más. Durante 3 días no salí de casa. No comí, no hablé, solo escribí lo que recordaba, lo que sentía, lo que no quería aceptar, y comprendí una verdad que me rompió en dos. No solo fui testigo, fui parte, fui usada. Mi voz, mi cuerpo, mi alma, fueron ofrecidos, y sin embargo, estoy viva, estoy aquí, no como víctima, sino como sobreviviente, como testigo de lo que muchos jamás se atreverán a ver. Tú también lo sientes, ese escalofrío, esa sospecha, esa pregunta que tal vez llevas años evitando. Entonces escucha esto, no estás loco, no estás sola. Hay cosas que se han hecho en nombre de Dios, que no vienen de Dios. Comenta lo que sentiste. Comparte este video. Suscríbete, porque si me desaparecen, que esta historia quede contigo. La última cinta tenía fecha de 2001, el año en que yo desaparecí del convento. En ella, una conversación entre 2 monjas, una pregunta, y la niña. La preparamos como a las otras. Pero algo falló. Tiene una luz que no se apagó. Soñó con la cruz, la verdadera, y despertó. Esa frase me marcó. Soñó con la cruz, la verdadera, y despertó. Tal vez por eso escapé.
Tal vez por eso, aún estoy viva. En la próxima parte, la última, voy a contarte qué haré con todo esto, a dónde lo llevaré, y cuál es mi misión ahora, porque esta historia no termina conmigo, solo empieza. Todo esto me cambió, no solo la forma en que veo la iglesia, sino la forma en que veo a Dios, porque entendí que Dios no vive en las paredes que construimos, ni en los ritos que repetimos sin alma, ni en las voces que nos exigen obediencia sin amor. Dios vive donde alguien tiene el coraje de amar en medio del miedo, donde alguien se levanta para decir la verdad, donde alguien abraza a la herida en lugar de juzgarla. Y por eso, hoy, no tengo odio, tengo claridad, no tengo rabia, tengo propósito. Lo que viví fue real, lo que vi también, y sé que algunos no lo van a creer. Dirán que exagero, dirán que busco fama, dirán que mancho lo sagrado, pero lo sagrado no puede ser manchado por la verdad, solo por la mentira. Mi misión ahora no es destruir, es revelar, es despertar, es decir a cada niña que está entrando en un convento por presión, miedo o culpa: tú no eres propiedad de nadie, tú no naciste para ser sacrificada, tú eres luz, y la luz no se encierra. He entregado todos los documentos a un grupo internacional de derechos humanos, he compartido los testimonios en Red Segura, he recibido amenazas, pues sí, pero también bendiciones. Gente que, al escuchar esto, por primera vez en años, volvió a orar, porque hay algo en la verdad que cura, aunque duela, aunque arda, aunque queme. Y ahora quiero hablarte a ti, tú, que escuchaste mi historia entera, tú, que lloraste conmigo, tú, que sentiste ese nudo en la garganta. Esto no es entretenimiento, esto es una confesión, un acto de fe, una revelación, y tú eres parte de ella. Comenta abajo lo que sentiste, no por algoritmo, sino para que otras personas vean que no están solas. Suscríbete, así, no por seguirme, sino por mantener viva esta verdad, y si puedes, comparte este video, haz que llegue a alguien que aún no se atrevió a hablar, que aún está encerrada en el convento del miedo. Y si alguna vez fuiste esa niña, si alguna vez quisiste gritar y nadie te escuchó, hoy te escucho yo, hoy, esta comunidad te escucha, hoy, el cielo entero está contigo, porque la verdadera iglesia no es un edificio, ni una jerarquía, ni un reglamento. La verdadera iglesia somos tú y yo, cuando nos atrevemos a amar con verdad. Gracias por quedarte, gracias por escucharme, gracias por no mirar a otro lado. Y si no nos volvemos a ver, recuerda esto: hay secretos que deben ser contados, antes de que el silencio vuelva a vencer.